Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com. También recuerden hacerlo a través de nuestro Instagram, que es Reporte Médico RD. Recordarles que tenemos en circulación nuestra revista Aniversario, donde tuvimos en portada al cirujano oncólogo doctor Ramírez, parte también de nuestro consejo médico. Y recordarles también que pueden, a través de nuestra página web, tener acceso a todas las revistas anteriores por allí de manera digital. Pueden suscribirse también a nuestro boletín informativo y también revisar la mejor guía de médicos que hay dentro de nuestro editorial de Reporte Médico. Hoy vamos a tener la compañía de 3 especialistas. Vamos a abordar el cáncer de mama en este mes tan importante como es octubre. Tenemos 3 especialistas que vamos a hacerlo desde un punto de vista que no lo habíamos realizado acá en Reporte Médico, como es abordarlo desde la parte cardio-oncológica, y para eso tenemos la presencia de la doctora cardiólogo-oncóloga Felicia Ramírez, parte y miembro del Consejo de Cardiología y Oncología de República Dominicana. Tenemos la presencia del doctor Luis Moreno Sánchez, radiooncólogo, perteneciente también al equipo de Savia Care, y también tenemos la presencia de la doctora Lisbeth Balbuena, oncólogo clínico, perteneciente a la familia de Roy. Y bueno, no queda más que darle la bienvenida a este panel de invitados de lujo que tenemos acá el día de hoy en Reporte Médico. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de poder compartir con ustedes en este día y sobre todo en relación a este mes de octubre, que se hace una gran campaña para hacer concientización a lo que es la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Como bien usted decía, formo parte de lo que es el Consejo de Cardio-Oncología, presidido por la doctora Rosana Aguasanta, bajo la presidencia de la doctora Noemí Cueto. Y este consejo pues surge basado sobre una necesidad que se ha venido viendo hace muchos años atrás, y es por el apoyo que se necesitaba desde el punto de vista de tratamiento y de abordaje al paciente oncológico. Pues se había podido observar cómo estos pacientes, sobre todo de cáncer de mama y los diferentes pacientes de cáncer, pues desarrollaban en algún momento alguna entidad de toxicidad cardiovascular, y a raíz de esto pues surge lo que es esta especialidad o subespecialidad, lo que es cardio-oncología, como un equipo de apoyo a lo que es el abordaje del tratamiento en el paciente oncológico, logrando así una mejor supervivencia en el paciente de cáncer de mama y los diferentes pacientes, en este caso desde el punto de vista oncológico. A propósito, bueno, que estamos es uno de los cánceres más frecuentes, vamos a darle la palabra a la doctora Lisbeth Balbuena para que nos haga un marco sobre la enfermedad, sobre el cáncer de mama, por dónde inicia y por dónde parte todo esto. Bien, como bien comentaba la doctora, el cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente diagnosticado, no importa el país en el que estés. Es el que más se diagnostica en mujeres, y en países latinos, en países centroamericanos e hispanos, la tasa de mortalidad es súper alta, porque somos países en los cuales el diagnóstico es tardío. Sin embargo, con los años, el tratamiento, el manejo ha cambiado mucho. Ya nuestras pacientes viven más y por lo tanto estamos viendo estas secuelas que vinimos aquí a abordar. Es muy importante saber que
de igual forma, así como el cáncer de mama es de los más frecuentes, la gran mayoría de nuestras pacientes van a tener alguna enfermedad cardiovascular. Exacto. Y que los tratamientos que utilizamos ciertamente tienen cierto grado de toxicidad. Incluso nos predisponen a saber qué dar y qué no dar en una paciente. Correcto. Entonces, esta unión hermosísima del abordaje de cardiología y del oncólogo y trabajar en conjunto, lo que nos ha permitido es esto, que estas mujeres, que ahora que viven más, pues no solamente vivan más, sino mejor, y que posteriormente se curen o lo que sea, no tengan alguna complicación cardiovascular que entonces disminuya calidad de vida. Exacto. La idea es... Sí, y también tenemos la presencia del doctor Luis Moreno. Doctor, a propósito de lo que ya hemos estado entrando en materia, la parte de la radioterapia, ¿qué tanto influye dentro de la paciente? Ante todo, agradecerte, por supuesto, por la invitación, y para mí es un verdadero honor y un placer poder compartir con la doctora Felicia Ramírez y la doctora Ligia Balbuena, expertas en oncología clínica y en cardiooncología. Lo que preguntas, mira, históricamente siempre se nos ha señalado específicamente a los radiooncólogos y a la radioterapia como causantes de toxicidad. Exacto. Eso, por supuesto, no deja de ser cierto, porque anteriormente pues los campos de tratamiento eran bastante amplios, las técnicas no eran tan avanzadas como las actuales, y se evidenciaba, por supuesto, toxicidad, sobre todo porque lo que se busca es cronificar la enfermedad. Lo que buscamos es que se alargue la sobrevida del paciente, y por supuesto se presentan esos efectos secundarios que no tenemos que confundir con complicaciones. En la actualidad, por supuesto, la radioterapia ha avanzado mucho desde todo punto de vista, desde los equipos, desde el conocimiento, y cada vez la zona que irradiamos de corazón es menor. Tenemos dosis limitantes a cada una de esas estructuras, lo cual no quiere decir que no causemos toxicidad, la causamos en menor medida, por supuesto, pero la seguimos causando. Y lo que se busca precisamente con esta unión, que me parece que es maravillosa, es precisamente que ese paciente se aborde también desde el punto de vista cardioooncológico. En este momento estamos hablando de mama, pero cuando hablamos, por ejemplo, de toxicidad cardiovascular, un paciente que irradiamos en cabeza y cuello y estamos incluyendo las carótidas, también va a tener efectos secundarios cardiovasculares. Por supuesto. Entonces, importante que ese paciente se aborde por el equipo, y que sepamos todo lo que se puede causar en ese paciente con quimioterapia, con radioterapia, y cómo brindarle pues lo mejor para su futuro. Dentro del punto de vista cardiológico, doctora, ¿en qué momento la República Dominicana adopta esta posición del Consejo, y en qué momento se forma el trabajo multidisciplinario? Bien, ya en otras sociedades de cardiología esto lo habían tomado y ya habían creado todo un esquema de lo que es la cardiooncología, pero realmente lo del Consejo fue una iniciativa de la doctora Almonte, ya hace unos años, unos 2-3 años aproximadamente atrás, y surge precisamente por esa necesidad que ya se había venido viendo en que era necesario un abordaje multidisciplinario del paciente oncológico, y ya como organizar de una manera más clara los protocolos de abordaje, y que existiera una comunicación entre oncólogos, hematólogos, radiooncólogos, de una manera que el paciente pudiera lograr objetivos desde el punto de vista terapéutico, logrando así una mejor sobrevida. Y entonces así es como surge el Consejo, y ya poco a poco ha ido desarrollándose, se han ido integrando cardiólogos de los diferentes hospitales oncológicos o de los diferentes servicios, y actualmente el Consejo está formado así. Hay cardiólogos del INCAR, cardiólogos de SEDIMA, y todos formamos un equipo con el objetivo de lograr unos mejores objetivos desde el punto de vista del abordaje del paciente oncológico. De acuerdo a lo que me está comentando, o sea, ya se está creando como un protocolo. De hecho, existe ya, porque tenemos guías establecidas para poder establecer cuál es el momento en el que el cardiólogo entra dentro de esta problemática. En este caso que estamos abordando el cáncer de mama, por ejemplo, automáticamente hay un nuevo diagnóstico de cáncer de mama. Digamos, la doctora ya lo diagnosticó. Cuando ya tú tienes el diagnóstico en la mano, el cardiólogo entra para hacer una evaluación de ese paciente, porque de esa manera ya el cardiólogo va a hacer un protocolo
¿En qué sentido? ¿Cómo yo voy a ver al paciente y en qué tiempo lo voy a ver? Claro. Primero evalúo lo que es ese paciente desde el punto de vista de riesgo y puedo decir ese paciente tiene riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto y qué probabilidades tiene ese paciente para desarrollar una toxicidad cardiovascular a lo largo de su tratamiento y ya yo puedo darle esa información al oncólogo. Exacto. Bien. Sí. Yo quería completar algo importante porque las guías médicas, ¿verdad? Tienden a sufrir adecuaciones de repente en las zonas donde están aplicados. Nosotros estamos en Latinoamérica, estamos en el Caribe, hay muchos factores diferentes a los que están en el viejo continente, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la cardiología, ¿qué diferencia esos protocolos que están y que se aplican acá en República Dominicana con respecto al cáncer? Realmente, desde el punto de vista de lo que es el abordaje cardio-oncológico, nos guiamos mucho por la guía, pero siempre tiene que existir algo individual, en el sentido influenciado por tu población, Exacto. por la incidencia que tienes, por la edad en la que incide más un tipo de cáncer que el otro. Entonces, partiendo de eso, no es que tengamos un protocolo propiamente dicho de nosotros, que es el objetivo a lo largo dentro de los trabajos del consejo, pero sí vamos adecuando esto que ya tenemos establecido basado en toda la evidencia científica para aplicarlo a nuestra población en base a nuestras necesidades. Por ejemplo, normalmente en otros países hacen, por ejemplo, por poner un ejemplo, un ecocardiograma inicial a un paciente que tiene un riesgo cardiovascular bajo de desarrollar cardiotoxicidad. Y tal vez le vuelven a realizar un ecocardiograma dentro de 3 meses, 4 meses. Todo va a estar en dependencia de la disponibilidad que tú tienes o de la disponibilidad que tú tienes de todos los medios diagnósticos y del acceso que tenga la gente. Bien, o sea que se adecúan estos protocolos que ya están establecidos a la población que nosotros tenemos. Vamos a entrar en contexto con la parte oncológica. ¿Y qué necesita una paciente de mama inicialmente para empezar el tratamiento? ¿Por dónde se va el enfoque médico multidisciplinario? Claro. Mira, de inicio, toda paciente recién diagnosticada que va a comenzar un tratamiento oncológico es mandatorio una evaluación cardiovascular. Saber la condición basal cardíaca de esa paciente. ¿Por qué? Porque eso incluso puede predisponer el tratamiento que yo voy a dar. Si uso una droga, si uso 2 drogas, el seguimiento a posterior. Entonces, eso es mandatorio. Y saber que así como han surgido nuevas moléculas, también tenemos nuevas toxicidades. Exacto. Entonces, y nunca, o es lo que intentamos, nunca el tratamiento que damos debe ser o le debe aportar a la paciente más toxicidad que beneficios. Exacto. Entonces, es mandatorio la inicial y, según el riesgo que tenga la paciente, pues continuar la evaluación con su cardiólogo. Incluso pacientes que no son curativas y que están en tratamiento paliativo, o sea, son pacientes correcto. que siempre vamos a tener algún tipo de tratamiento. Es también mandatorio que antes de pasar de una línea a otra, tengamos una evaluación cardiovascular. Dentro del proceso de la cardiología, doctora, entrando, un paciente oncólogo en algún momento va a hacer algún padecimiento cardiológico. Es prácticamente que la estadística, ¿cómo es esa estadística? Realmente existe la probabilidad. Bien, de ahí la evaluación inicial del paciente. Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que es de riesgo bajo, su probabilidad de hacer una toxicidad cardiovascular a lo largo del tratamiento va a estar en dependencia de algunos factores que no son en sí del paciente. ¿Por qué? Porque ahí va a estar en dependencia del tratamiento y el esquema que se vaya a utilizar, de la dosis que se vaya a utilizar para ese paciente y en dependencia de eso, pues va a existir un cambio desde el punto de vista de lo que es mi evaluación inicial de riesgo. ¿A qué yo me refiero con eso? Normalmente, cuando un paciente tiene bajo riesgo, la probabilidad es baja de que realmente haga una toxicidad cardiovascular, pero es una probabilidad. Eso puede cambiar en el seguimiento a lo largo del tiempo. Cuando yo tengo un paciente que es riesgo alto,
para desarrollar cardiotoxicidad, porque es un paciente que tiene diferentes factores de riesgo, llámese hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, o ya se ha expuesto en otras ocasiones a tratamiento con quimioterapia, ya yo sé de antemano que es un paciente que tiene una alta probabilidad de desarrollar toxicidad cardiovascular. Entonces, estas probabilidades varían en base al factor de riesgo, pero hemos visto pacientes a veces que tienen bajo riesgo, sin embargo nos hacen una toxicidad. Entonces tú tienes que hacer una reevaluación de esa paciente a lo largo del tratamiento. Doctor, siempre ha existido un debate entre la quimio y la radioterapia. Quisiera que nos hablaras de esto un poco. Mira, primero, por supuesto, decir que nos encontramos en la época de la medicina personalizada, ¿no? Que es lo que se ha hablado. Cada paciente, no tratamos enfermedad, tratamos pacientes. Si tratáramos enfermedad, pues todos serían iguales. Si hablamos de quimio y de radio, sabemos que la quimioterapia es para control sistémico de la enfermedad. La radioterapia es para control local de la enfermedad. Es decir, con radioterapia nosotros no vamos a lograr que ese paciente que estamos irradiando mama, por ejemplo, responda en una lesión que tenga en un cuerpo vertebral. Hay un efecto que sí, que se llama efecto abscopal, no es muy frecuente, se presenta irradiando la zona a dosis muy alta y la metástasis responde, pero no es lo más frecuente. Tenemos, por supuesto, que trabajar en equipo. Decirte que en radioterapia recibimos a los pacientes referidos, por supuesto, del oncólogo clínico. Claro. Si el paciente llega a nosotros de entrada sin un diagnóstico, es nuestra responsabilidad enviarlo para que se haga el diagnóstico o para que sea evaluado con por el oncólogo clínico. Es trabajar en equipo, es saber que ese paciente amerita más de un tratamiento. Si amerita uno solo, como quiera, yo no puedo decirle a ese paciente, no ameritas quimio. No, que se lo diga el experto en oncología clínica. Por supuesto. Yo soy oncólogo radioterápico, yo le puedo decir, mi opinión es esta, pero yo te derivo a un especialista en oncología clínica y te va a decir si ameritas o no ameritas. Por supuesto. Y fundamental lo que hemos conversado en relación con que ese paciente sea evaluado primero, porque si el reporte nos está diciendo que es un paciente de alto riesgo para un evento cardiovascular, yo tengo la posibilidad, por supuesto, de posicionarlo distinto, por ejemplo, en mama prono, apartar más la glándula mamaria de la zona de corazón y que corazón reciba menos dosis. Si tenemos todo eso a la mano, favorecemos al paciente, tomamos la mejor decisión sin tener que necesariamente disminuir las dosis, sobre todo ahora que estamos hablando de tratamientos hipofraccionados, donde los esquemas de 25 y 28 aplicaciones han ido desapareciendo para bajar a esquemas de 15 o 16. Eso no quiere decir menos dosis. Quiere decir que la dosis diaria la estoy aumentando para lograr el mismo efecto clínico en el paciente. Sí, y todas estas cosas también sucedieron con respecto a la pandemia. Imagino que todo eso ha desencadenado un... Mira, si algo trajo, por llamarlo de alguna manera, digamos que evidenció, es que la radioterapia en esquemas hipofraccionados funciona. Y funciona muy bien, se obtiene muy buenos resultados. ¿Cuál es el detalle de eso? El detalle de eso es que tener tecnología para tú poder hipofraccionar. La tecnología cuesta. Entonces no le puedes decir a alguien, vamos a hipofraccionarte con un equipo, con un cobalto de 1980, porque le vas a causar una toxicidad tremenda a la mama. Exacto. Tenemos equipos que se puede hacer ahora y tecnología y técnicas, sí, pero son técnicas costosas. Entonces todo eso tiene que sopesarse, explicarse y exponerse a los entes competentes para que sepan por qué lo hacemos. A veces uno se consigue con que te dicen, yo pensaba que eso lo hacía el equipo. No, el equipo no delimita. El equipo no delimita la zona que yo voy a irradiar. Es como un cirujano. El cirujano ingresa y opera y él hace una disección axilar y él extrae los ganglios. Yo hago lo mismo con un haz de radiación. Yo tengo que decir qué zona es la que se va a irradiar. Si yo me equivoco delimitando la zona que va a recibir radiación, por supuesto, exacto, el efecto para el paciente pues no es el que se busca. Sí. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en este panel de expertos, hoy hablando de la parte de cardio-oncología de manera multidisciplinaria, con la doctora Lisette Balbuena, el doctor Luis Moreno y la doctora Felicia Ramírez. Ya volvemos. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional
aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Recuerden que hoy conversamos con el doctor Luis Moreno, radiooncólogo, con la doctora Felicia Ramírez, cardiooncóloga, y la doctora Lisbeth Balbuena, oncóloga clínica. Vamos a hablar un poco ahora con la doctora Lisbeth de las modificaciones de las dosis, doctora. Háblenos de la importancia de esto dentro de una paciente de cáncer de mama. Mira, los pacientes son dinámicos, entonces en el proceso de tratamiento tú tienes que ir monitorizando función hepática, función renal, función cardíaca, y en esa misma medida, si necesitas reajustar dosis, tú lo haces. Sin embargo, si el reajuste va a ser importante y tú sabes que realmente no vas a obtener el resultado que buscas, entonces es un paciente que se te sale un poquito del protocolo, que llevas a un comité y se toma una decisión incluso hasta de continuar con otro tipo de tratamiento. Pasa muy frecuente incluso en pacientes que van a recibir tratamientos combinados con quimio, con radio. Si de repente, no necesariamente mama, cualquier otro tipo de tumor, pero si de repente vas a tener que modificar demasiado la dosis, entonces valoras mejor mando a radioterapia sola, o mejor lo abordamos quirúrgicamente, o mejor dejamos a este paciente en paliativos. O sea, el paciente, a pesar de que es cáncer de mama, cada paciente es diferente. Y estamos en la era de la medicina individualizada totalmente. Total. Doctor, dentro del punto de vista de las nuevas tecnologías que se están aplicando a la radiología, ¿qué tenemos en República Dominicana? Mira, en República Dominicana tenemos todas las técnicas nuevas y avanzadas para tratar pacientes. Lo único que no tenemos en República Dominicana y no existe en Latinoamérica es protonterapia. El centro que están haciendo ahora es en Argentina, pero para eso falta un buen tiempo. Pero tenemos todas las técnicas disponibles, desde las técnicas convencionales a los hipofraccionamientos moderados e hipofraccionamientos extremos. Te pongo ejemplo, estamos en condición actualmente de tratar pacientes con lesiones localizadas en mama preservada que perfectamente se pueden tratar en 5 fracciones. Esquemas distintos, esquemas de fast y fast forward. ¿Qué quiere decir eso? Son protocolos donde el paciente se trata una vez a la semana por 5 semanas o una vez al día por una semana. Y estamos dando exactamente la dosis necesaria para esos pacientes. Pacientes que vamos a tratar en prono, en boca abajo, cuando lo convencional es tratarlos boca arriba, pero sabemos que se pueden hacer en prono. Y la glándula mamaria recibe la dosis adecuada. IMRT, que es radioterapia de intensidad modulada. IGRT, que es radioterapia guiada por imágenes. VMAT, que es arcoterapia volumétrica modulada. SBRT, que es radioterapia estereoterapia corporal. Radiocirugía, todas son técnicas de radioterapia. Y todas están disponibles en República Dominicana, en los centros y con los especialistas. Que la formación para esas técnicas también se realizó aquí en el país. Doctor, en esos pacientes que de repente ya sufrieron ya la radioterapia, pero hay una recidiva, ¿se puede volver a aplicar la terapia? ¿Se trabaja en qué esquema de modalidad? Mira, en esos pacientes siempre van a ser evaluados por un comité médico multidisciplinario, porque lo que uno busca precisamente es evaluar cuáles pueden ser los posibles efectos secundarios de lo que vamos a tratar. Si no es posible cirugía, hablamos, por supuesto, con oncología clínica, vemos si hace falta o no hace falta el abordaje desde el punto de vista de oncología clínica, y si hay que reirradiar, lo hacemos. Ese miedo que existía antes de reirradiar, poco a poco ha desaparecido. Por supuesto, tenemos las precauciones, tenemos tablas, tenemos guías, sabemos que tenemos que limitarnos a una dosis, pero lo hacemos. Cantidad de veces hemos tenido que irradiar pared costal, hemos tenido que reirradiar próstatas o lechos prostáticos, metástasis en cuerpos vertebrales, en cerebro, etcétera. O sea, se puede hacer siguiendo, por supuesto, o cumpliendo las precauciones necesarias, pero sí lo hacemos en el país y con mucha frecuencia. Doctora, bueno, escuchando al doctor, se va a presentar un caso de toxicidad tremenda dentro del paciente. Háblenos un poco de todo esto a nivel cardiológico. Claro. Bien, la toxicidad cardiovascular realmente tiene una alta incidencia en el paciente oncológico, puesto que una gran parte de los medicamentos que se utilizan, tanto en la quimioterapia como ya posteriormente, ya menos frecuente lo que está relacionado con la radioterapia,
donde podemos ver diferentes afecciones cardiovasculares. La más común y la más importante de todas, porque limita mucho lo que es culminar el tratamiento, es la disfunción cardíaca por toxicidad, o sea, o relacionado con el tratamiento de la quimioterapia. Y dentro de ellos, lo que son las antraciclinas son las que más producen cardiotoxicidad directa, porque llevan al paciente generalmente a hacer falla cardíaca, en donde el paciente pues te hace una insuficiencia cardíaca que puede ir desde manifestaciones muy leves, pero manifestaciones muy graves que llevan al paciente incluso a hospitalización y a requerir ya de tratamientos un poco más intensos en una unidad de cuidados intensivos. Pero si vamos a otro plano, también existen toxicidades desde el punto de vista vascular, que también pueden verse en estos pacientes. O sea, llámese, por ejemplo, afecciones a nivel de los vasos, que a veces está relacionado con la radioterapia. Cuando se incluye radiación a lo que es corazón per se, pues las coronarias pueden sufrir esas consecuencias, como también pueden sufrir las consecuencias del pericardio y verse pericarditis, que a veces es un hallazgo frecuente en estos pacientes, que pueden hacer pericarditis, pueden hacer derrames pericárdicos e incluso taponamiento cardíaco. Si vamos más allá de lo que ya es daño de corazón per se y daño vascular, también vemos lo que son la parte de las arritmias, que hay muchos pacientes que a veces utilizando quimioterapia o utilizando algunos medicamentos, pues comenzamos a observar que se comienza a prolongar el QT en un electrocardiograma. Algo tan sencillo como un electro te permite evidenciar esto y tú puedes identificar si ese paciente puede ir a hacerte una arritmia, que puede ser una arritmia que no comprometa la vida del paciente, pero puede ser una taquicardia ventricular como la torsada de Point, que sí puede dar el traste con este paciente y llevarlo a una parada cardíaca. Claro. Es decir, las manifestaciones por toxicidad cardiovascular, si vemos, son muy diversas, porque el tratamiento del paciente oncológico son muchas las drogas que se utilizan y cada vez se implementan nuevas drogas, pero la vigilancia en este caso del cardiólogo tiene que estar enfocada en poder identificar antes de que se presente la toxicidad. Correcto. ¿Cuáles son los puntos claves que tú debes tomar en cuenta antes de que el paciente te haga la falla cardíaca? Entonces, ahí entran diferentes estudios que ya realizamos de manera frecuente, como son el conteo de troponinas, que se hace a los pacientes inicialmente y a lo largo del tratamiento, como es el NT-proBNP también, que también lo utilizamos, y como son las modalidades de imagen, que son muy importantes en este caso, como es, por ejemplo, la ecocardiografía, utilizando ya una modalidad de EcoStrain, que me permite a mí identificar a ese paciente que aún no tiene una falla cardíaca, aún no está haciendo una disfunción, pero que la va a hacer porque ya comienza a disminuir el EcoStrain o el strain longitudinal global. O sea, ya tenemos marcadores que con el tiempo han demostrado ser muy útiles porque te permiten una detección temprana de esa toxicidad y te permiten adelantarte a lo que va a pasar después. Exacto. Y poder advertir al oncólogo, mira, ese paciente va a hacer una falla cardíaca. Hay que modificar el tratamiento. Por supuesto. Hay que comenzar con medidas de cardioprotección. Y de esa manera estamos logrando objetivos en ese paciente de que en ese momento vamos a modificar o a detener el tratamiento, pero en vista a no dejarlo así, sino a que ese paciente más tarde pueda completar su esquema de tratamiento. Bueno, escuchándolos a todos ustedes, el miedo del paciente. Porque todo esto que estamos hablando de alguna manera influye también dentro de la psicología, de la salud mental del paciente. Doctora, quisiera que me hablara de la psicooncología, por favor, porque esto es muy importante, el acompañamiento. Sí, es muy importante. Yo siempre he dicho que el paciente acompañado, cuidado, querido, quizás tiene mejores resultados que el paciente que todo lo carga él solo. Okay. Entonces, lo primero es que antes de llegar al oncólogo, el paciente debe tener una consulta con un psicooncólogo, lógico, y es muy importante que en esa primera consulta el paciente no vaya solo. El paciente vaya porque ya él carga mucho
con lo que tiene. Entonces, de repente ese hermano, ese amigo o ese hijo, pues incluso capta mejor las informaciones que estamos dando. Es bueno que un poco desmitifiquemos que tengo cáncer, me voy a morir. Exacto. Eso yo creo que quedó atrás hace mucho tiempo. Hay vida después del cáncer y lo sabemos, y ya sabemos que las pacientes viven más, y por eso se han armado estos comités multidisciplinarios. Exacto. Porque Exacto. que estamos viendo estas enfermedades o estamos viendo estas toxicidades tardías porque el paciente vive más. Entonces, la idea es no tener miedo. La idea es todo lo contrario, ser más pronto a los chequeos, ser más intuitivo, ser más aproximarse de una manera más temprana a los especialistas y saber que el manejo de esto es multidisciplinario. El paciente sabe en cada paso lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, qué le vamos a ofrecer, los efectos secundarios que puede tener, y saber que en el momento que estos sean superiores al beneficio, pues también se toman otras conductas. Lo importante es que siempre todo sea en beneficio y para que esté mejor el paciente. Vamos a ir cerrando el programa de hoy, y quisieras unas últimas palabras de cada uno con respecto a su especialidad y en qué podemos ayudar a ese paciente que está debutando. Vamos a hablar de los pacientes debutando y de los pacientes ya que están en cuidados paliativos, porque también hay que hablar de ellos. Miren, pacientes que están debutando, por supuesto, lo fundamental, si nos enfocamos específicamente en mama, es, si bien es cierto que los esquemas que hay o las promociones que hay de tócate son válidas para que el paciente entienda, es fundamental que esos pacientes se hagan su mamografía. Las microcalcificaciones no se tocan. Las microcalcificaciones, cuando una paciente se toca en la mama un nódulo, ya el nódulo tiene un tamaño suficiente, que podría o no ser maligno, pero ya tiene un tamaño suficiente. Por eso es importante que asistan al médico, al especialista, se hagan los estudios, un diagnóstico oportuno, o sea, un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. No prevención. Prevención, como no es una palabra que tenemos que emplear, Sí, pero que puede causar confusión. Porque ¿cómo previenes el cáncer? sí. Claro, es verdad, dietas, etcétera, dependiendo, porque el cáncer es una enfermedad multifactorial y hay cosas que tú puedes disminuir, pero es fundamental, por supuesto, que orientemos al paciente en ese aspecto y que se acerque y pregunte. Y recordar, pues, que la teoría paternalista, donde yo te digo que tú vas a hacer esto porque yo soy el médico, hace tiempo se acabó. El paciente forma parte integral de la decisión terapéutica, y si bien es cierto que nosotros como especialistas le podemos decir que le conviene quimio y radio, él está en todo su derecho de decir yo no quiero radio. Exacto. Y mi responsabilidad será decirle, bueno, mira, el resultado probablemente no sea el que está publicado, pero es tu decisión. Esto es. Ahora es decisión del paciente. Exacto. Y quitarle el miedo de la radioterapia. La radioterapia ha cambiado mucho. Sí. Claro, hay efectos secundarios, sí los hay, pero que el paciente vaya, consulte y pregunte. Yo siempre le digo al paciente, si tú sales de mi consulta con más dudas que con respuestas, la consulta no funcionó. La idea es que tú salgas de la consulta con menos dudas de las que llegaste, si no, no tiene sentido. Correcto. Doctora. Se ha hablado tanto de cáncer de mama, pero yo quisiera básicamente decir que no tengan miedo, que la oncología ha evolucionado bastante, que no comparen su proceso con el proceso de un paciente más. Cada paciente Exacto. es diferente. Y no es el cáncer de mama, son los cánceres de mama. Cada paciente va a tener un abordaje diferente, pronóstico diferente. Y esos pacientes que están en paliativos, que lastimosamente son una gran parte de nuestros pacientes, saber que todo lo que hacemos es para que tengan tiempo y tiempo de calidad, y que el tratamiento siempre va a valer la pena. Claro, no es obligatorio, como bien decía el doctor. Exacto. El paciente tiene participación en todo, pero si lo ofrecemos es porque entendemos que podemos aportar vida, Por supuesto. sobre todo. Doctora Ramírez. Claro. Yo diría en este caso, sobre todo a las pacientes con el abordaje de lo que es cáncer de mama, que debemos escuchar nuestro cuerpo, pero después de cierta edad es importantísimo lo que usted decía, doctor, y es que es necesario hacer un chequeo anual, es necesario hacerse una revisión, porque a veces tocamos y no vemos nada, no encontramos nada, pero hay que ir más allá.
es necesario hacerse un chequeo rutinario todos los años, acercarse a su médico de más confianza y cuando usted tenga duda, pregunte. Sobre todo en lo que es el ámbito de cáncer, que el paciente se siente abrumado, preocupado, pues hay que preguntar cuando uno tiene dudas y siempre salir de una consulta de oncología o cardiología, por lo menos sabiendo qué se me va a hacer, cuáles son las consecuencias que yo puedo tener a lo largo de este tratamiento y tal vez cuáles son mis probabilidades a lo largo de ese tratamiento. Y que el cáncer realmente no es el fin. Ya hay muchos tratamientos nuevos, ya hay formas de hacer diagnósticos tempranos y con el abordaje multidisciplinario, pues lógicamente la sobrevida ha sido muy buena a lo largo de los años y se espera que siga mejorando en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lisbeth Balbuena, doctor Ruiz Moreno y doctora Ramírez por haber estado acá en Reporte Médico. Yo creo que habría muchísimo que hablar sobre esto, incluso me encantaría tener la voz en algún momento de un cirujano oncólogo en esto, que yo creo que fue el que nos faltó. Sí, sería bueno. Pero de verdad que estoy muy agradecido por la presencia de ustedes tres, por este panel de expertos que hicimos hoy para el pueblo dominicano, para esos pacientes que están allí y que sepan que hay vida después del cáncer. Eso es lo más importante. Dios con ustedes, por supuesto, y recordarles que, bueno, Reporte Médico es una dosis de información saludable. Gracias. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.